Buenas tardes. El día de hoy vamos a trabajar el seminario de orientaciones generales y didácticas para las modalidades de trabajo de graduación. En la Universidad Rafael Landívar, cada una de las facultades opta por diferentes modalidades de trabajo de graduación. Por el día de hoy vamos a presentar las modalidades de trabajo de graduación que utiliza la Facultad de Ciencias Ambientales y Agrícolas para optar al grado de licenciatura, y sería la graduación de estudiantes de pregrado. El día de hoy vamos a tener 3 objetivos. Primero, conocer cuáles son los procesos. Luego, también vamos a conocer el instructivo para la aplicación de reglamentos de graduación para el programa de pregrado por parte de la Facultad de Ciencias Ambientales y Agrícolas. Y luego vamos a empezar a ver cada una de estas modalidades. Y el día de hoy vamos a trabajar iniciar a trabajar lo que es la modalidad de estudio de caso. En la plataforma hay un chat donde se pueden hacer las preguntas y vamos a hacer las presentaciones para posteriormente discutir cada una de las dudas y darle respuesta a cada uno de ustedes. Así que bienvenidos, y el día de hoy empezamos con las modalidades de trabajo de graduación en la Facultad de Ciencias Ambientales y Agrícolas. La facultad tiene 4 modalidades. La tesis de grado se divide en experimental y descriptiva, que tal vez es la que durante mucho tiempo se ha desarrollado. Luego, estudio de caso, sistematización de práctica profesional y proyecto de grado. Proyecto de grado es una nueva modalidad que esperamos más adelante poderla presentar. En este seminario solo se presentarán las 3 primeras: tesis de grado, estudio de caso y sistematización de práctica profesional. La tesis de grado se enfoca principalmente al desarrollo de competencias de investigación aplicando el método científico. Entonces aquí el estudiante presenta su propuesta de tesis, posteriormente realiza el trabajo de campo para luego obtener datos y poderlos analizar. Y aquí también realiza una investigación, se documenta y luego se analiza de acuerdo a los datos obtenidos. Esta opción es recomendable para los profesionales que desean continuar con una carrera académica y de investigación, y muchas veces también para aquellos estudiantes que desean continuar con la carrera académica con maestrías y doctorados y le solicitan una presentación y una publicación previa a optar por el grado de maestría y hacer la solicitud de ingreso. El estudio de caso es aquel donde los estudiantes han completado el pensum de estudios y desean sistematizar todo el tiempo que han laborado. Muchas veces terminan el pensum de estudios y se dedican a laborar y tienen mucha experiencia en campo. Entonces esto permite poder documentar su experiencia. Se pide al menos que tengan 3 años de experiencia laboral para que ellos puedan optar por esta modalidad. Entonces documenta una experiencia laboral de formación científica mediante la metodología de sistematización de experiencias. Y un caso de la descripción, análisis y discusión detallada e integral de un evento que se dio en el pasado. Esto quiere decir que el estudiante tiene su experiencia laboral, la cual puede ser comprobable, pero sí necesitamos que esa experiencia tenga datos los cuales puedan ser analizados. Y sí, tener claro que es una experiencia que ocurrió en el pasado y que el estudiante tiene que documentar y tiene que tener el acceso de todos los datos para poderlo analizar, y sí, se tiene que realizar un trabajo en donde puedan analizar cada uno de los datos de una forma científica y técnica para poderlo obtener una discusión, conclusiones y recomendaciones de su informe final. La sistematización de práctica profesional es la que permite que el estudiante pueda aplicar todos los conocimientos adquiridos durante la carrera y pueda realizar su práctica en una institución anfitriona, y también él pueda estar durante 6 meses inmerso con esta institución anfitriona en actividades afines a su carrera, ya sea agrícolas, ambientales o forestales. Promueve el desarrollo de las capacidades profesionales en un ambiente real de trabajo, y también que el estudiante se pueda involucrar en las diferentes actividades de acuerdo a la especialidad que el estudiante obtuvo durante los 4 años previos en la universidad. Y el proyecto de grado Innovación, Adaptación o Emprendimiento es un proyecto de grado
que le va a permitir al estudiante hacer estudios de prefactibilidad, implementación y análisis de esa implementación. Entonces el estudiante va a diseñar, planificar y desarrollar un proyecto de emprendimiento, innovación o productivo en temas agrícolas, forestales o ambientales. Y muchas veces se daba el caso que los estudiantes querían hacer ese tipo de proyectos para su graduación, pero no encajaban en las modalidades de tesis, ni de estudio de caso, ni práctica profesional. Entonces esta es una nueva modalidad que la facultad presentará durante los próximos meses para que los estudiantes puedan optar por esta modalidad de graduación haciendo este tipo de proyecto de grado. Ahora vamos a conocer el proceso actual de aprobación de trabajos de graduación. Este proceso tiene algunos cambios, intensificar cada uno de ellos, y vamos a ver el proceso en una forma general y luego vamos a ver el proceso en cada una de sus partes. Ese es el flujograma completo del proceso de graduación. Ahora tenemos que el estudiante debe de utilizar su portal. Y en el portal del estudiante, él debe de subir la propuesta, la cual está basada en los objetivos, en la justificación y el plan de trabajo. Es como la idea principal de trabajo de graduación. Entonces el estudiante lo presenta en la plataforma. Y el encargado de revisar estas propuestas es el director de carrera. El director de carrera lo va a revisar y luego lo va a aprobar. Puede ser que en esta propuesta el director le haga algunas observaciones o algunas enmiendas que tenga que hacer en su trabajo para que el estudiante posteriormente las realice, y hasta que el director le haya aprobado esta propuesta, el estudiante puede asignarse el curso 1. Si el estudiante no realizó esa propuesta y no ha sido aprobada, entonces no puede asignarse el curso 1. Cuando se asigna el curso 1 es en las diferentes modalidades. Puede ser tesis 1, sistematización de práctica 1, estudio de caso 1, proyecto 1. Entonces el estudiante se asigna el curso y durante el curso, juntamente con su profesor y su asesor, vamos a ver más adelante cuáles son las responsabilidades de cada uno de los actores durante este proceso. El estudiante va a elaborar el anteproyecto. Aquí el profesor les va a dar la estructura de cada una de las modalidades, les va a presentar los contenidos que deben de colocarse en cada uno de ellos, y el fondo del documento lo tiene que ver el asesor, porque el asesor decíamos que sean los expertos en el tema y que puedan dar ese acompañamiento al estudiante. Y el catedrático también es un filtro que verifica si esta información es la adecuada, y además también ve todo lo que es de forma y formato de las estructuras del anteproyecto. Durante el curso 1 tenemos la actividad que se denomina seminario de anteproyecto. En este seminario de anteproyecto, los estudiantes presentan el anteproyecto completo. Y aquí también, además del catedrático, se presenta una terna o más, si es posible, profesionales en las diferentes áreas y en los diferentes temas, con el fin de poder evaluar los anteproyectos de cada uno de los estudiantes y también poder dar y enriquecer los documentos. Si hubieran observaciones, si hubieran algunas preguntas, o si ellos miran que el universo es muy amplio para tratarlo en una tesis, entonces tal vez ellos vengan con las observaciones de que el universo sea un poco menor, o que los objetivos no van acorde con el título, o si la metodología es la adecuada, si los indicadores de resultados también son los adecuados. Entonces aquí tenemos otro filtro que nos ayuda a revisar que los documentos o los anteproyectos de los estudiantes realmente cumplan con las expectativas técnicas y científicas para la preparación de una modalidad de estudio de trabajo de graduación de pregrado. Completado ese seminario, muchas veces los estudiantes tendrán observaciones que tienen que incorporar en el documento y poderlo revisar para que luego el anteproyecto ya esté aprobado por su asesor y por su revisor. Entonces el estudiante va a subir el anteproyecto al portal. Y aquí tener en cuenta que sí tiene que tener el visto bueno del asesor y del catedrático para poder continuar en la plataforma. Cuando el estudiante sube el anteproyecto a la plataforma, vamos a ver que la comisión de trabajo de graduación le va a asignar un revisor. Este revisor va a conocer sobre el tema que el estudiante está proponiendo y va a revisar su documento, tanto de forma como de fondo, pero principalmente queremos conocer
si lo que el estudiante propuesta en el tema de anteproyecto, pues es un tema relevante, es un tema de actualidad, es un tema que va a aportar a los temas técnicos científicos en las áreas agrícolas, ambientales y forestales, dependiendo de cuál sea la carrera del estudiante. Posteriormente de la asignación del revisor, el revisor revisa el documento, si hay observaciones se la devuelve al estudiante, el estudiante incorpora las observaciones hasta que obtenga el visto bueno del revisor. Cuando tiene el visto bueno del revisor, el documento pasa a la Comisión de Trabajos de Graduación, donde se emite un dictamen y del curso 1, de la aprobación del curso 1. Pero realmente el Consejo de la Facultad es quien aprueba esta resolución. Y el que con esta resolución el estudiante tiene aprobado el curso 1. Entiéndase tesis 1, sistematización de práctica profesional 1 y estudio de caso 1. Luego que el Consejo aprueba la resolución, el estudiante pasa al desarrollo del curso 2. El curso 2 no es un curso sistemático como las otras materias en el pensum de estudios, sino que el curso 2 se da con el acompañamiento del asesor, para que el estudiante pueda realizar su trabajo de campo, si fuera tesis, o pueda realizar su práctica profesional e irse a la institución anfitriona, o realizar el estudio de caso, analizar sus datos, discutirlos para luego presentar sus conclusiones y recomendaciones. Durante el desarrollo del curso 2, el estudiante tiene el apoyo del asesor. El asesor es el guía, la persona encargada de darle el seguimiento al estudiante, la persona encargada de poderle ayudar al estudiante a la discusión de resultados y también de revisar sus conclusiones y sus recomendaciones, partiendo que el responsable de todo este trabajo de graduación principalmente es el estudiante. Cuando se termina el informe final, se entrega a la Comisión de Trabajo de Graduación. Esta Comisión de Trabajo de Graduación va a asignar a un solo revisor. Y aquí ya no tenemos la terna que se tenía antes, sino ya solo será una persona, un revisor, el que va a revisar y evaluar el informe final. El revisor va, como su nombre lo indica, va a revisar el informe final. Si hubieran observaciones, se las da al estudiante, el estudiante las incorpora en su documento y posteriormente el revisor tiene que dar el visto bueno del informe final. Cuando ya tiene este visto bueno del informe final, el estudiante va a pasar a la evaluación del trabajo de graduación. Esta evaluación del trabajo de graduación, lo que antes se conocía como una defensa de tesis, ahora lo que se quiere realizar es que el revisor pueda hacer una evaluación de ese trabajo de graduación mediante una entrevista, mediante una presentación o mediante una discusión de los temas de fondo que quiera tratar sobre el tema de tesis. Esta evaluación comprende no más de 90 minutos y el estudiante se va a realizar de acuerdo a las indicaciones del revisor para evaluar el informe final. Posteriormente, el revisor aprueba el trabajo de graduación mediante un acta y posteriormente esto pasa ya a la orden de impresión para que puedan realizar todos los trámites administrativos y entrega de documentos tanto a facultad como a biblioteca para que el estudiante posteriormente pueda graduarse. Ahora vamos a ver esto desde el proceso del curso 1 y posteriormente el curso 2. Entonces, como habíamos dicho, el estudiante tiene que elaborar la propuesta. La propuesta tiene que ser subida al portal del estudiante, donde el director de carrera evalúa la propuesta. La propuesta tiene un tema, tiene objetivos, presenta la justificación, donde muchas veces también se da a entender cuál es el problema. Y posteriormente viene la justificación, algunas actividades a desarrollar y también hay unas observaciones, si así lo requieren, poder agregar observaciones de acuerdo a la índole del trabajo de graduación. Cuando el director revisa y aprueba la propuesta ya pasa a ser aprobada y entonces el estudiante se puede asignar el curso 1. Si el estudiante no presenta propuesta, no se puede asignar curso 1. Si en dado caso se diera el tema que nos preguntan, es qué pasa si el estudiante está asignado
tesis 1, pero no tiene su propuesta, entonces simplemente se quita de la asignación porque tiene que tener primero aprobada su propuesta para poder asignarse al curso 1. Durante el curso 1, tanto como con su catedrático, juntamente con su asesor, elaboran el anteproyecto. El anteproyecto en cada una de las modalidades presenta unas estructuras que se tienen que seguir, entonces ellos elaborarían el anteproyecto, tiene que contar con la revisión de su asesor, la revisión del catedrático, para poder participar en la actividad que se denomina presentación en seminario. Este seminario de anteproyectos, el estudiante presenta ya el anteproyecto con el revisado por su asesor y su catedrático, que miramos que aquí ya empiezan los filtros para que podamos llegar a unos documentos que tengan la pertinencia y la relevancia. Entonces acá tenemos ya la presentación que hace el estudiante ante una terna de profesionales, donde ellos les puedan dar algunas observaciones para mejorar el documento, o también aquí, si el tema no fuera relevante, o si los objetivos no son claros, muchas veces se modifican, o acá pues ya tenemos dos filtros anteriores, que fueron el catedrático y el asesor, y en un principio también el director, para evaluar si este tema es relevante. Luego el anteproyecto es presentado y ya con el documento final de anteproyecto, con la firma del asesor y el catedrático, se sube al portal. Lo que se quiere ahora es tener la plataforma virtual de todos los trabajos de graduación para que el proceso de revisión sea aún más práctico y también pues eliminar los tiempos en que los documentos iban de una sede a otra, y ahora en el portal pues es un poco más fácil de descargar, que el revisor lo pueda leer, dar observaciones para que posteriormente el estudiante pueda incorporar estas observaciones. Cuando el anteproyecto se sube al portal, la Comisión de Trabajos de Graduación le va a asignar un revisor. Este revisor, hasta que él tenga el visto bueno, regresa a la Comisión de Trabajos de Graduación para que puedan emitir un dictamen. Y posteriormente, del dictamen de la Comisión de Trabajos de Graduación, pasa al Consejo de Facultad para que el Consejo de Facultad pueda emitir la resolución de cada uno de los trabajos de graduación aprobados. Con esta resolución de facultad, vale la pena aclarar que se ganan los cursos tesis 1, sistematización de práctica 1 y estudio de caso 1, y con esta resolución el catedrático puede colocar las notas para si ganan o no el curso 1. Y también da la luz verde para que el estudiante pueda realizar su trabajo de campo, su práctica profesional, y también realizar toda la fase documental en estudio de caso, de revisión de datos, de presentación y análisis de resultados. En el proceso del curso 2. En el proceso del curso 2, ya teniendo la resolución de facultad, el estudiante, juntamente con el apoyo del asesor, realizan la presentación de la obtención de datos, su discusión, conclusiones y recomendaciones. Entonces acá, por ejemplo, si fuera tesis, tienen trabajo de campo, realizan su diseño experimental, sus tratamientos en campo, o si es trabajo de gabinete o análisis de datos en una tesis descriptiva, o si hacen también la práctica profesional o el estudio de caso. Posteriormente, la obtención de datos, tanto el asesor juntamente con el estudiante tienen que trabajar lo que conocemos como resultados y discusión, donde presentan sus datos ya ordenados en forma de figuras o tablas y posteriormente discuten estos resultados. Presentan sus conclusiones, sus recomendaciones, y con este informe final se entrega a la facultad. Aquí vemos que en todo este proceso el asesor también toma un papel importante en la revisión del documento, en la forma de presentar, en la forma de analizar, en la forma de concluir y en la forma de recomendar. Cuando se entrega el informe final, pasa a Comisión de Trabajos de Graduación. En la Comisión de Trabajos de Graduación vamos a ver que solo hay un revisor. Ya no hay una terna, sino solamente un revisor quien va a revisar el informe final. Puede que tenga algunas observaciones que el estudiante tenga que incorporar en el documento, o algunas observaciones también de redacción que el estudiante tenga que mejorar, y posteriormente a que el asesor lo revise y dé el visto bueno, va a pasar a la entrevista.
La entrevista es una evaluación del trabajo de graduación. Y se le denomina entrevista porque va a ser una reunión del estudiante con el revisor para tratar el tema de trabajo de graduación. Esta puede ser una presentación, puede ser una entrevista de temas a fondo sobre los temas que se trataron en el trabajo de graduación y muchas veces esto lo va a dictar el revisor. Aquí se presentan 90 minutos para que el estudiante realice su evaluación y al final, por parte del revisor, va a aprobar por medio de un acta si el estudiante gana el curso, el anteproyecto y se le da aprobado. Puede ser aprobado por reconocimiento, en proceso de correcciones de forma, en procesos de correcciones de fondo y no aprobado. Entonces, de acuerdo a esta acta, el revisor lo dictamina y damos el caso que está aprobado, entonces pasa ya a la orden de impresión. En la orden de impresión también van todos los trámites administrativos que requiere la facultad y la universidad para que el estudiante se pueda graduar. Luego entrega los documentos a facultad y a biblioteca en su documento final y las constancias de entrega para que pueda continuar con el proceso de graduación. Entonces, unos puntos importantes que han cambiado a la manera actual o al procedimiento actual es, uno, el estudiante tiene que presentar una propuesta en el portal de estudiante. Luego, tenemos el acompañamiento del catedrático, el acompañamiento del asesor, y posteriormente se queda el asesor trabajando todo el curso número 2 para que luego la comisión de trabajos de graduación le asigne un revisor y ya vemos que no es una terna, sino que solamente es un revisor quien va a revisar el documento y además a realizar la evaluación del trabajo de graduación. Y un punto importante es que cambia la terna, entonces actualmente solo tenemos un revisor y las actividades de ese revisor es que aprueba los documentos con su firma y puede solicitar la entrevista o la evaluación de trabajo de graduación. La entrevista de revisor, el revisor va a decir cuáles son los parámetros de esta evaluación, si será solo una reunión o una entrevista o una presentación en algún video audiovisual que le requiera al estudiante para evaluar el trabajo de graduación. Y vemos que el tiempo máximo es 90 minutos. Con esto vemos terminado lo que es el proceso de trabajo de graduación. Hay algunas preguntas en cuanto a los asesores, pero eso lo vamos a tomar ahorita en la segunda presentación en cuanto al instructivo de trabajo de graduación. Entonces, vamos a ver que sí, el apoyo del asesor tiene que ser mucho mayor en el proceso de redacción de cada uno de los informes. Y vale la pena también comentar que el asesor es aprobado por facultad cuando el estudiante entrega el anteproyecto. Cuando se le aprueba el anteproyecto al estudiante, también se le está aprobando el anteproyecto y se le aprueba el asesor de trabajos de graduación. Ahora vamos a pasar a la siguiente presentación. Y esta es la referente al instructivo para la aplicación del reglamento de graduación para programas de pregrado. Este es un documento aprobado por el Consejo de Facultad, el cual también se va a estar compartiendo con cada uno de ustedes.
Entre los materiales que se compartirán con todas las personas que conozcan de este seminario, la facultad va a dar a compartir las presentaciones de este seminario, también el instructivo para la aplicación de reglamentos de trabajo de graduación para programas de pregrado, que es un documento en PDF. Luego también la facultad ha trabajado en los diferentes manuales de las distintas modalidades de graduación. Existe el manual de tesis, el manual de sistematización de práctica profesional y el manual de estudio de caso, donde se desglosan cada uno de estos temas y también da a conocer los contenidos que tiene que llevar cada uno de los temas y subtemas que pertenecen a la estructura de cada una de las modalidades. Además, están los cuadernos de trabajo de las modalidades de graduación. Estos cuadernos contienen unidades de aprendizaje y vamos a ver más adelante cómo se pueden enfocar en cada una de las modalidades de trabajo de graduación. Entonces, en cuanto al instructivo para la aplicación del reglamento, vamos a ver que está contenido en 10 capítulos y cada uno de ellos pues da a conocer cuáles son los procedimientos, cómo son los procesos para poder aplicar este reglamento. Están las consideraciones previas, luego también el Consejo de Facultad, la comisión y las subcomisiones de trabajo de graduación, el procedimiento general para el inicio, desarrollo y aprobación de trabajos de graduación, se presenta la propuesta preliminar sobre trabajo de graduación, hay un punto principal de los asesores de trabajo de graduación y luego desglosan cada una de las modalidades. En tesis de grado, sistematización de práctica profesional, el estudio de caso, proyecto de grado de innovación, adaptación y emprendimiento y la evaluación y publicación del trabajo de graduación. Entonces esos son los capítulos generales y en el instructivo están detallados cada uno de los procedimientos. En los aspectos generales vemos que las modalidades de trabajo de graduación es un requisito para optar al grado académico de licenciatura y prepara a los graduados de acuerdo al perfil profesional. Es un medio para que permita consolidar las competencias de análisis de los problemas y búsqueda de soluciones, y luego también es un incentivo para que se implementen acciones concretas que permitan modificar la realidad nacional. Y es un instrumento que a la facultad permite cerciorarse sobre si el estudiante ha adquirido la capacidad de aplicar sus conocimientos en los casos reales y las competencias desarrolladas durante las carreras durante estas diferentes modalidades de graduación. Hay 4 modalidades. La primera es tesis de grado, que se ha tenido un poco más de experiencia dentro de facultad, la sistematización de práctica profesional, el estudio de caso y la nueva modalidad que se presentará más adelante es el proyecto de grado. No se presentará en este seminario, pero sí la facultad lo tiene programado para poderlo presentar durante los próximos meses. Ahora vamos a ver la comisión de trabajo de graduación. Vemos que el Consejo de Facultad delega en la comisión el objetivo de agilizar y revisar todos los anteproyectos o informes de trabajo de graduación. Y también, si ustedes tienen algunas dudas o gestiones con temas de trabajo de graduación, pueden acercarse a la Comisión de Trabajo de Graduación para plantearles sus inquietudes o bien algunos procesos que no son los normales y necesiten algún apoyo o asesoría, por favor puedan comunicarse con esta comisión. La comisión está integrada por el vicedecano, el director de carreras de pregrado, el coordinador de carreras de campus y sedes regionales, el representante de docentes, representantes del YARNA y el coordinador de trabajos de graduación. Esto permite que pues son varios profesionales en diferentes ramas y esto ayuda a que puedan dar algunas sugerencias en los diferentes procesos y de acuerdo a cada caso presentado. Entonces, la Comisión de Trabajo de Graduación es el que aprueba las propuestas y anteproyectos. También es el que propone los asesores si el estudiante durante su anteproyecto él no tuviera un asesor o no es aprobado, puede proponer algún asesor que conozca sobre el tema y la comisión pues delega a este asesor. Nombra el revisor del informe final, también nombra al revisor del anteproyecto, confirma al revisor para la evaluación de trabajo de graduación y luego es quien notifica al Consejo de la Facultad todas las aprobaciones,
tanto de anteproyecto como de trabajos finales. Y luego, otra función de la comisión es poder mantener actualizados los manuales y detallar los requerimientos de facultad, tanto en informes finales, vamos a ver tanto de estructura como manejo de datos y formato. Y las subcomisiones de trabajo de graduación es apoyar, agilizar aprobaciones o dar las propuestas de asesores o de revisores. Y también muchas veces proponer a supervisores de campo en la modalidad de práctica profesional. Vamos a ver más adelante que el estudiante va a realizar su práctica profesional a una institución anfitriona y recibe en lo ideal 2 visitas de un supervisor de campo. Entonces, muchas veces también la subcomisión de trabajo de graduación puede sugerir a la comisión de trabajo de graduación qué personas serían las indicadas que fueran a supervisarlos, ya sea que están cerca o que conocen el tema donde los estudiantes están realizando la práctica. El asesor. El asesor, tuvimos varias observaciones en cuanto a los asesores, entonces vamos a irlas detallando. Uno, el estudiante propone al asesor y este asesor le da el acompañamiento desde hacer la propuesta durante todo el curso 1 para realizar toda la estructura y el formato para cumplir el anteproyecto, y posteriormente es quien le ayuda a trabajar toda la parte de análisis de datos, presentación de datos, discusión de resultados, conclusiones y recomendaciones. El nombramiento lo realiza la Comisión de Trabajo de Graduación y el nombramiento oficial se realiza juntamente con el anteproyecto, cuando el Consejo da la resolución. Entonces, aquí es en la resolución, sale aprobado el nombre del trabajo de graduación y también sale aprobado el nombre del asesor o la persona que dará este acompañamiento. Si el estudiante no cuenta con un asesor, la Comisión de Trabajo de Graduación puede proponer el asesor y lo que se pide es que el profesional sea un profesional con grado mínimo de licenciatura. Algo importante es que los asesores puedan conocer la estructura y metodología de cada una de las modalidades de graduación. Vamos a hacer el énfasis que la modalidad de trabajos de graduación más desarrollada ha sido tesis. Y muchas veces la mayoría de los profesionales conocen el método científico y la forma de aplicarlo en un informe final de tesis. Entonces, esta es una modalidad que ellos conocen un poquito más y también se apegan a la estructura del manual y de la modalidad. Ahora, en cuanto a sistematización de práctica profesional y estudio de caso, son modalidades propias de la facultad en cuanto a su estructura y su forma de ser evaluada. Entonces, si uno va a ser asesor de estudio de caso y de práctica profesional, sí necesitan conocer y capacitarse sobre estos temas para poder dar el acompañamiento adecuado a cada uno de los estudiantes. Por ejemplo, estudio de caso es una sistematización de experiencias y está documentado cuáles son los procesos y cómo se debe de escribir cada una de estas partes en el estudio de caso. Por lo tanto, no es un estudio de caso que utilizan, por ejemplo, la Facultad de Económicas para evaluar estudios de casos con índices económicos y financieros, sino tiene este nombre, pero su estructura y su forma de su metodología es completamente diferente a la que utilizan en la Facultad de Económicas. Entonces, los asesores sí deben conocer estas modalidades, conocer estas metodologías, conocer su estructura para poderle dar una guianza, una asesoría adecuada al estudiante. Luego, acepta la responsabilidad de supervisar el trabajo del estudiante. Y aquí no solo es el trabajo en campo, si así se diera el caso, sino que también supervisar y dar el acompañamiento adecuado en el desarrollo y redacción del trabajo del informe del anteproyecto y del informe del trabajo final. Y ser responsable de guiar, orientar y apoyar el desarrollo de trabajo del estudiante. Y aquí también el asesor es un coautor de esos trabajos de graduación, por lo tanto, tienen que venir bien revisado, tiene que venir, por ejemplo, todo lo que es formato, ya el asesor debería dar estas indicaciones para poder cumplir con la estructura y que el revisor, como su nombre lo indica, solo revise el informe, pero todo lo que es de forma y de fondo, el asesor debe ser el responsable de dar el acompañamiento y el apoyo al estudiante. No se autoriza que el asesor tenga más de 4 trabajos al año por la carga que eso requiere
y también porque se requiere que el asesor tenga este tiempo para poder leer los documentos, para poderlos revisar a conciencia y poder dar la mejor guía a los estudiantes. Y luego el instructivo detalla cada una de las modalidades. Por ejemplo, está la tesis de grado que permite al estudiante que cuente con experiencia de investigación y que pueda ejercitar destrezas en el diseño experimental y también la tesis descriptiva y el análisis de datos. Todo esto viene a ser parte del método científico aplicable en las ciencias científicas y datos también cuantitativos. Algunas tesis descriptivas también pueden dar datos cualitativos. También es la opción más recomendable para profesionales que se desean continuar con la carrera académica o de investigación. ¿Y cuál sería el procedimiento? Entonces, presenta su propuesta, está el curso de tesis 1, luego tienen que desarrollar el anteproyecto, aprueban el anteproyecto, se nombra el asesor y continúan con el desarrollo del curso de tesis 2. La otra modalidad que presenta la facultad es la sistematización de práctica profesional. Es una opción que permite al estudiante para que ponga en práctica los conocimientos adquiridos durante sus estudios en campo de docencia, investigación, prestación de servicios, participando en la solución de problemas en el ámbito agrícola, ambiental o de recursos naturales. Sistematización de práctica profesional, el estudiante va a una institución anfitriona y vamos a decir acá que es una institución anfitriona. Puede ser una empresa pública, privada, nacional o internacional en comunidades rurales o urbanas del medio guatemalteco, siempre que estén relacionadas con el campo de la especialidad del futuro profesional, en los temas agrícolas, ambientales y forestales. Aquí el estudiante va durante 6 meses a esta institución anfitriona, si tienen que ser los 6 meses de corridos, para que puedan desarrollar su práctica. También es importante decirlo que la práctica no se puede realizar en empresas familiares o empresas propias, sino que tienen que ser, no pueden entrar de este rango. Y además también la práctica profesional permite que el estudiante pueda desenvolverse y es importante recalcar que sí hay que hacer un informe sobre el eje de sistematización. Este lo vamos a ver más adelante. Y otro tema importante es que para que el estudiante pueda optar por la sistematización de práctica profesional, él sí tiene que tener todo el pensum de estudio ya cerrado, ¿verdad? Concluido, para que pueda optar por esta modalidad. El estudio de caso es el que permite al estudiante analizar experiencias laboral como un caso de estudios por medio de la metodología de sistematización de experiencias. Esta metodología es guiada para la recopilación de análisis de información y datos generados en el pasado. El estudio de caso es una modalidad donde optan los estudiantes que ya han concluido y cerrado su pensum de estudios y posteriormente trabajaron o tienen mucha experiencia laboral y que desean documentar esta experiencia. Esta experiencia tiene que tener un proceso de intervención, por decirles. Anteriormente se realizaba de una manera, surge el proceso de intervención y hay datos que se puedan analizar y analizar ese cambio, si fue favorable o no. Entonces, eso nos permite el estudio de caso. Por lo tanto, el estudiante tiene que tener experiencia laboral, tiene que tener acceso a estos datos que fueron tal vez no analizados, pero que sí la empresa o la institución tenga estos datos que quiera presentar para su análisis y luego ver si este cambio obtuvo resultados positivos o negativos. Y aquí hablábamos que tiene que tener una experiencia comprobable por un mínimo de 3 años consecutivos. Y de igual forma, el estudiante presenta su propuesta, se asigna el curso 1 en estudio de caso, realiza su anteproyecto, tiene un asesor y luego desarrollo de caso 2. Y la nueva modalidad que presentará la facultad es el proyecto de grado de innovación, adaptación e emprendimiento. Es el que permite al estudiante que diseñe, planifique y desarrolle un proyecto, dando a conocer también, por ejemplo, un estudio de prefactibilidad, su implementación y luego el análisis de esta implementación. Pueden ser en temas agrícolas, forestales o ambientales. De igual forma, tiene que presentar su propuesta,
luego asignarse el curso de proyectos de grado 1, aprobar su anteproyecto, nombrar al asesor y luego el desarrollo de proyecto de grado 2. Posteriormente a que se haya concluido el curso 1 y el curso 2, viene la evaluación y publicación de trabajos de graduación, en donde esta evaluación está a cargo del revisor técnico, y cual realizará esta evaluación de trabajo de graduación mediante una entrevista o una presentación de resultados, donde el estudiante y el revisor tendrán 90 minutos para poder realizar esta actividad. Luego el desarrollo de evaluación de trabajos de graduación. Al final de este desarrollo de evaluación se realiza el acta, donde se aprueba el documento, y posteriormente pues ya va a la parte de impresión y los últimos requisitos administrativos para seguir a la graduación. No sé si hay algunas preguntas sobre estos temas. Nos dicen las características del asesor, porque acá nos colocan en el chat algunas opiniones y nos dicen muchas veces que el revisor llega a hacer trabajo de asesor. Entonces acá, si cuando muchas veces los profesionales que tienen la facultad son catedráticos, son asesores o son revisores, y muchas veces juegan los diferentes papeles. El asesor sí es el responsable directo del documento. El asesor es el que debería de revisar bien el documento, que cumpla con el formato, que cumpla con la estructura del documento, tanto en forma y también el fondo, ¿verdad? Que es la especialidad de cada uno de los asesores. Así que instamos a que si cada uno de nosotros somos asesores, podamos revisar bien los documentos, darle la guía al estudiante para presentar un buen documento escrito. Y así el revisor solamente revisa y no hace el trabajo del asesor. También la facultad y la universidad tienen programas virtuales que permiten ver y evaluar el plagio en los documentos de trabajo de graduación. Entonces se pueden acercar al director de carrera para que les puedan dar acceso a estos programas y poder revisar como asesor. Sería muy bueno el anteproyecto o el informe final previo a la entrega de la facultad. Entonces es otra herramienta que nos sugieren utilizar y que sí está disponible para que las podamos usar con nuestros estudiantes si somos asesores, catedráticos o revisores de trabajo de graduación. Y si tuvieran algún caso en especial o algún seguimiento, por ejemplo, un cambio de asesor o un cambio en metodología, si el documento fue aprobado, el anteproyecto, el mecanismo de dar la carta del cambio de asesor, o si se diera el caso, o alguna metodología ya cuando el anteproyecto fue aprobado, se pueden realizar cartas dirigidas a la Comisión de Trabajo de Graduación para que puedan evaluar y dar seguimiento a cada uno de los casos presentados. Con esto concluimos el instructivo, y de igual forma está el documento escrito que se les va a hacer llegar para que lo puedan revisar y aplicar en los procesos. Ahora sí vamos a continuar con las metodologías y con las modalidades. La primera modalidad que vamos a evaluar va a ser el estudio del caso, y la vamos a presentar para si ustedes tuvieran algunas dudas. Entonces, en los trabajos de graduación tenemos el estudio de caso, y este estudio de caso es de acuerdo a la metodología de la Facultad de Ciencias Ambientales y Agrícolas. Entonces tenemos acá cuáles son los procesos. El estudio de caso 1, el estudiante presenta su propuesta en el portal, el director de carrera evalúa esta propuesta y le da el visto bueno y la prueba para que el estudiante pueda asignarse el curso 2. El curso 1 de estudio de caso.
El estudiante se asigna al curso, lo acompaña el catedrático y también aquí hay un acompañamiento directo del asesor. Para la elaboración y presentación del anteproyecto, la presentación se hace en un seminario de anteproyectos en estudio de caso y finalmente se presenta el informe final. Se le asigna un revisor por parte de la Comisión de Trabajos de Graduación para que posteriormente el anteproyecto sea aprobado con una resolución del Consejo de Facultad. Con ello termina estudio de caso 1. Aprobado el documento con la resolución de facultad, el estudiante pasa a estudio de caso 2. Y aquí se tiene el acompañamiento directo del asesor para que puedan revisar los datos, analizarlos, presentarlos de una forma ordenada en sus resultados a través de cuadros o figuras, la discusión de estos resultados, conclusiones y recomendaciones. Ahora vamos a definir qué es un caso en esta metodología. Es una descripción, análisis y discusión detallada e integral de un evento. Puede ser la implementación de un cultivo, el cambio de un paquete tecnológico, procesos de certificación, transferencia de tecnología que se dio en un momento determinado. Entonces, un caso va a ser ese análisis de algo que sucedió en el pasado, que el estudiante estuvo directamente relacionado con esa experiencia y tenemos el ejemplo hipotético de que el tomate se sembraba a campo abierto, hay un proceso de intervención donde se implementan invernaderos y ahora tenemos la producción de tomate bajo invernaderos y tenemos que evaluar si es más rentable. Podemos evaluar el manejo de plagas, como se hacía antes, qué pasó con el invernadero y cómo se hace actualmente el manejo de plagas, si tuvo una incidencia en el uso de agroquímicos o no, o también de otros factores, como puede ser el sistema de riego, si ahora con el invernadero es más eficiente comparado con campo abierto. Estos temas de investigación los define tanto el estudiante como el asesor, y algo importante en el estudio de caso es que el estudiante tenga acceso a los datos. Vemos que es algo que sucedió en el pasado, entonces muchas veces no se cuentan con los datos o no se tienen acceso, entonces el estudiante no puede desarrollar en este tema su estudio de caso. Entonces, tener muy importante que tenemos que tener acceso a estos datos. Y consiste en la descripción detallada, ¿verdad? Dar a conocer si el estudiante estuvo relacionado con este proceso de intervención, entonces que nos pueda detallar cómo sucedió este proceso de intervención y tenemos que tener claro que fue algo real, algo que sucedió. Es una experiencia concreta y este caso de investigación se basa en información de las partes involucradas. Entonces, muchas veces estos datos hay que dar a conocer que estos datos van a tener acceso público porque serán publicados en la tesis, en el estudio de caso, y entonces el estudio de caso, el informe final, estará publicado en la biblioteca y todos conocerán esos datos. Entonces, dar a conocer es muy importante porque muchas veces el estudiante desarrolla el anteproyecto y cuando llega a resultados y discusión, tiene el problema de que no tiene acceso a los datos o la empresa no lo permite que sean públicos. Entonces, por favor, tener cuidado en que los datos que el anteproyecto quiere analizar pueda uno tener acceso y que sean datos reales. Por ejemplo, centrarse en un caso o en una línea de estudio. Hablábamos de este caso hipotético de la implementación de invernaderos en el cultivo de tomate, entonces tal vez yo no voy a analizar todos los factores, sino yo solo me voy a quedar con el tema de manejo de plagas, ya con la implementación de invernaderos en el cultivo de tomates. No es necesario que yo amplíe todas las líneas posibles de investigación, sino que queremos que el estudiante pueda analizar unos datos concretamente, detalladamente, y entonces especificar bien cuál es el universo que se desea estudiar. Y también las variables de estudio deben presentarse de modo posible para su análisis y discusión. Entonces, por ejemplo, si tenemos diferentes métodos de aplicación del manejo integrado de plagas, o también, por ejemplo, podemos tener el uso de agroquímicos en sus dosis o cantidades y podemos ser analizado, o si es eficiente ese control para algunas plagas, podemos analizar esas líneas, pero tener datos que podamos tener un análisis profundo y no un análisis tan general que sea muy superfluo y que realmente el estudio de caso no nos ayude en su metodología. Y a medida que tengamos varios datos,
tener datos concretos que podamos discutir, pues esto va a ayudar mucho a enriquecer la discusión de los datos. Ahora vamos a ver cuáles son los requisitos para optar por esta modalidad. Esta modalidad, el estudiante tiene que tener experiencia laboral relacionada con el tema. Lo que pide la facultad son 3 años de experiencia comprobable. Debe ser basado en hechos reales que se encuentren documentados. No pueden ser hechos hipotéticos, o también muchas veces sucede que son hechos reales, pero no se cuentan con los datos documentados, entonces tampoco se puede realizar un estudio de caso. Y tener el acceso a la información de todas las partes involucradas. Dar a conocer el caso a profundidad, ¿verdad? Conocer bien los datos, poderlos presentar, poderlos discutir, y también tiene que ser respetuosa de los hechos, no para que yo pueda tener una discusión tengo que cambiar los datos, no, los datos son como lo presentó en su momento en la intervención, entonces aquí solo recopilamos los datos y los analizamos, no se modifica. Luego, acceso y publicación de datos para que todos puedan conocer. La metodología que se basa en el estudio de caso es la sistematización de experiencias, y vamos a ver ahorita un poco cómo es esa estructura y cómo lo detalla. En su estructura tenemos acá la introducción, revisión de literatura, el contexto, que es la descripción del contexto, vamos a ver ahorita qué nos referimos con contexto, la justificación, objetivo general y específico, la metodología, diseño de procedimientos, diseño de instrumentos y procedimientos, proceso de recolección de datos, cronograma, variables de estudio, análisis de la información, bibliografía y anexos. El informe final se le agrega lo que es resultados y discusión, conclusiones, recomendaciones, bibliografía y anexos. Entonces vamos a ver la estructura del estudio de caso. Primero, la introducción es un asoma al tema a que se va a tratar. En nuestro caso sería lo del cultivo del tomate bajo condiciones controladas de invernadero. Entonces, dar a conocer de qué se va a tratar nuestro estudio de caso. En la revisión de literatura hacemos una consulta bibliográfica, y también esa debe contener antecedentes, bueno, de los temas a desarrollar, que en este caso sería el cultivo del tomate y del uso de estructuras protegidas para el cultivo del tomate, y en este caso tenemos los invernaderos. Entonces esos serían los grandes temas que se deberían de tratar en la revisión de literatura. Posteriormente pasamos al contexto, que el contexto y su descripción que nos da a conocer cuál fue el escenario en que se dieron los hechos. Por ejemplo, por qué se decidió cambiar a la estructura de invernadero y por qué no se siguió en campo abierto. ¿Quiénes tomaron las decisiones para realizar este cambio? Si hubo, por ejemplo, actores ajenos a la producción que dieron esa capacitación para el uso de estructuras para ambientes protegidos, o si fueron empresas colaboradoras para montar este tipo de proyectos, o fue una propuesta económica privada. Entonces ver cuáles son, en qué escenario se dio esta intervención. Aquí tenemos que colocar cuáles son los límites de estudio. Por ejemplo, yo me voy a basar en el proceso de intervención de uso de invernaderos para la producción de cultivo de tomate, y solamente voy a utilizar el manejo de plagas para su análisis. Ese sería colocar los límites de este estudio. Luego definir el caso, cuál es lo que se va a interpretar y analizar, el escenario, y aquí también colocamos la localización. Por ejemplo, también aquí hay muchas veces escenarios económicos que vale la pena colocarlos, políticos, sociales. Entonces acá la descripción del contexto nos da a conocer en ese escenario en que se desarrollaron los hechos. Posteriormente pasamos a la justificación, que la justificación es por qué deseamos realizar este estudio de caso, por qué elegimos este estudio de caso y no otro, por qué es relevante, a quiénes van a beneficiar estos estudios de caso, este tipo de información para qué nos va a servir. Luego colocamos los objetivos generales y específicos, y posteriormente pasamos a la metodología. Tenemos que tener en cuenta que este estudio de caso está basado en datos, en archivos. Entonces tenemos que tener acceso a esa información, tenemos que diseñar los instrumentos o procedimientos, si vamos a usar algunas tablas en Excel, algún diseño estadístico
o vamos a utilizar alguna matriz para descargar estos datos, cuáles van a ser esos instrumentos que nos van a servir y cuáles van a ser también los procedimientos. Por ejemplo, el paso 1 tal vez va a ser la documentación de gerencia, el paso 2 tal vez la documentación que hay en campo, etcétera. Entonces aquí colocamos estos procedimientos y la recolección de datos, donde hacemos la revisión documental, la de archivos y recolectamos la evidencia. Posteriormente se desarrolla un cronograma de cómo vamos a hacer este proceso de recolección de datos para que tengamos un panorama general de cuánto tiempo nos va a llevar realizar este tipo de investigación. Posteriormente, las variables de estudio, aquí serían, en el tema que estamos tratando, el manejo de plagas. ¿Y cuáles son esas variables de estudio que yo voy a colocar? La incidencia, la presencia, el uso de agroquímicos, etcétera. Luego, ¿cómo vamos a analizar esta información? Si va a ser a través de un análisis estadístico o alguna otra forma de evaluación, se puede colocar en el análisis de la información. En el informe final ya presentamos los resultados y discusión, y algo que tiene el proceso, esta modalidad de estudio de caso, es la intervención. Cuando se da el cambio de venir de una forma, se interviene y pasa a ser de otra forma. Entonces, la intervención en nuestro modelo es cuando se implementa el invernadero. Entonces aquí, la descripción del proceso, quién toma las decisiones, cómo se implementan, los costos, etcétera, y cuáles son los actores en este proceso. Si se tuvo alguna capacitación técnica para el uso de invernaderos, o la persona o empresa que implementó este invernadero dio algunas capacitaciones. Entonces todo ese proceso de intervención, de una forma general y de lo general a lo específico, vamos a dar a conocer cómo se dio ese proceso de intervención. Posteriormente ya vamos a presentar las variables de estudio, las cuales se pueden presentar en cuadros, figuras, en frecuencias o indicadores, o también la descripción en orden cronológico, para poder presentar los resultados de estas variables de estudio, luego poderlas discutir, analizar para presentar nuestras conclusiones y nuestras recomendaciones. En la discusión vale la pena aclarar que no es una repetición de los datos obtenidos, sino que es un análisis de los datos, ¿verdad? No volverlo a contarlo o una redacción o narrar los resultados, sino que es una discusión de datos. También se puede confrontar con las proposiciones iniciales de la investigación y con la bibliografía, si estos datos son adecuados, no son adecuados, sí o no, por qué, y lo podemos confrontar también con bibliografía, y va a depender mucho de las modalidades de análisis que utilicemos. Posteriormente tenemos las conclusiones, recomendaciones, bibliografía y anexos. La introducción. La introducción vemos que es un asomo inicial al tema de investigación. Muchas veces decimos que la introducción es cuando la persona que escribe el documento toma de la mano al lector y lo introduce al tema de investigación. Entonces muchas veces tienen que darse las bases necesarias para comprender todo el documento, y también tener en cuenta que no todas las personas que van a leer el estudio de caso van a ser personas relacionadas con temas agrícolas, ambientales o forestales. Entonces, muchas veces también se tiene que desarrollar esos conceptos o definiciones que son muy específicas de la materia y apoyarla con literatura, y de igual forma. La introducción se presenta de lo general a lo específico. Una pregunta que hacen a menudo los estudiantes es cuántas páginas tiene que llevar la revisión de literatura. Y la revisión de literatura realmente es esa recopilación de información que permite al estudiante conocer más sobre el tema a desarrollar y sobre los temas que van a girar su estudio de caso. Entonces, en este caso es el cultivo de tomate y el invernadero, y en el manejo de plagas del cultivo de tomate bajo condiciones de invernadero. Entonces, esos serían nuestros temas principales para poderlos desarrollar en la revisión de literatura. Y algo importante es aquí que el estudiante será el experto en manejar esta información. Entonces, realmente la revisión de literatura al que le debe servir más es al estudiante para que pueda conocer más al respecto del tema de estudio. También es importante vincularla de manera lógica y coherente, ¿verdad? Veníamos aquí hablando
de lo del copy-paste, entonces aquí sí es necesario que el estudiante conozca la información, la lea y luego la pueda presentar de una forma parafraseada con sus citas bibliográficas de una forma adecuada y que sea coherente en toda su presentación. Este es un esquema que se puede utilizar donde el estudiante estructura su revisión de literatura. Tiene su tema general, los temas, aquí están 1, 2, 3 de los que desea investigar, o si son más, y los subtemas que apoyan cada uno de estos temas. Entonces es importante conocer qué es lo que yo deseo investigar, porque muchas veces vamos a una biblioteca, estamos en la base de datos, estamos en el internet y encontramos de toda la información, más bien son cantidades de información que no sabemos qué buscar o cómo analizarla. Entonces es importante que los estudiantes puedan conocer primero su estructura para después ir a buscar realmente lo que ellos necesitan para su estudio de caso. El contexto, que es el escenario que describe de una forma narrativa y si se puede apoyar con algunos datos, en qué situación se dio ese cambio. Entonces aquí se tiene que definir la unidad del análisis, delimitar las fronteras del estudio y debe ir en función con los objetivos. También determinar cuál es la unidad de estudio que se va a analizar, ¿verdad? Porque muchas veces se da una intervención y se pueden analizar desde varios puntos de vista o desde varias formas o áreas de análisis. Entonces, simplemente por ser un proceso académico, tal vez no abarcamos todas las formas de analizarlo, sino que describimos solamente una en la cual se va a basar nuestro estudio de caso. El contexto puede tener diferentes variables que pueden ser evaluadas parcialmente y posteriormente una evaluación que integre cada una de las variables y también dar a conocer en qué lugar físicamente se dio este estudio de caso. En la justificación hablamos la razón por qué hacemos esta investigación, porque vale la pena realizar este estudio de caso, porque se desea estudiar este caso, indicar para qué va a servir la investigación, qué implicaciones puede tener los resultados y quiénes se van a beneficiar con estos resultados. Entonces es importante conocer que en la justificación, si el estudiante puede dar respuesta a cada una de estas preguntas para que podamos tener un estudio de caso bien justificado y conocer realmente por qué se desea investigar este tema. Los objetivos van muy acordes al título del estudio de caso y también tienen que ir muy acordes a lo que se vaya a evaluar, ¿verdad? O las variables de estudio. Entonces, se tienen que estar muy claros cuáles son los objetivos que se puedan medir, que sean alcanzables en el tiempo que se tiene para poderlo realizar y que recaben e interpreten la información que se va a tener acceso. Entonces, ya detallados los objetivos, podemos pasar a la metodología. En el estudio de caso, el día de hoy nos vamos a quedar acá para continuar mañana con la metodología de estudio de caso en la siguiente presentación, pero vale la pena detallar que muchos temas generales de las tres modalidades se presentan en una última presentación, por ejemplo, esta revisión de literatura o un marco teórico, y se presentan las generalidades también de las citas bibliográficas, de la bibliografía, las referencias bibliográficas de estudio de caso y en la facultad se utilizan como referencia las normas APA, entonces son las que se aplican en los trabajos de graduación. Otro punto importante es que la facultad cuenta con materiales para apoyar cada una de estas modalidades. La facultad tiene el manual de estudio de caso, el manual de sistematización de práctica profesional y el manual de tesis. Entonces, esos son documentos en PDF que se compartirán con las personas que están participando en estos seminarios para que también lo puedan tomar en cuenta y que deben ser utilizados en la redacción de anteproyectos e informes finales. Otro punto importante es que la facultad cuenta con cuadernos de trabajo de las diferentes modalidades de graduación. Estos se realizaron para
sedes y campus regionales, donde la metodología es semipresencial. Entonces, aquí se desglosan esas unidades de aprendizaje, contienen las modalidades de tesis, de trabajo de estudio de caso y de sistematización de práctica profesional. Y en cada una de estas modalidades, el cuaderno presenta una descripción de la unidad de aprendizaje. El cuaderno está dividido en unidades de aprendizaje y cada una de estas unidades tiene una descripción, unos objetivos y se trabaja por semanas. La semana que dura un semestre. Entonces aquí hay muchas actividades que ustedes pueden utilizar para ir desarrollando juntamente con sus estudiantes, si diera el caso que son catedráticos o también asesores, para que en el tiempo en que se desarrolle el primer semestre o segundo semestre, verá lo que dura el semestre académico, puedan ir desarrollando juntamente con el estudiante el anteproyecto del curso 1. Entonces, este cuaderno presenta las actividades que se desarrollan por semana, posteriormente presenta un resumen de las actividades de la semana y del tema a tratar en la semana, para luego hacer una autoevaluación. Entonces, son herramientas que pueden ayudarnos, siendo catedráticos o asesores de los estudiantes, para que en el tiempo que se desarrolle el curso 1, el estudiante también pueda ir construyendo su anteproyecto. Vale la pena, al inicio de la presentación, que el curso 1 es durante un semestre y este debe ser concluido el anteproyecto y aprobado por el Consejo de Facultad. Y en este tiempo tiene que salir el curso 1 cuenta con tiempos para esta resolución y tanto los documentos, los manuales en las diferentes trabajos de graduación como los cuadernos de trabajo pueden ayudarnos en los cursos para poder desarrollar la estructura, cumplir con los tiempos y así tener aprobados los documentos. El día de mañana continuaremos con la metodología de estudio de caso, se presentará sistematización de trabajos de graduación y también se trabajará en la modalidad de tesis. Agradeciendo sus preguntas y comentarios, que pasen una feliz noche.